Hola amigos, buenos días y felices Navidades. Os quería comentar que hace un par de días vi la película La Misión. Y esta película, la última vez que la vi ya era casi unos 40 años. Y esta película en su momento pues se habló mucho de ella porque la fueron a ver los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, por ahí a mediados de los años 80. La misión es una película que trata sobre el Imperio Español. La trama tiene lugar en la zona de las cataratas de Iguazú. Estas cataratas pues están, digamos, una intersección entre Brasil, Argentina y Paraguay, donde pasa el río Jarama, lo cual buena parte de este río es frontera entre Brasil y Argentina y Paraguay también, y pues este río Jarama pues nacía tierra adentro ya en territorio del Imperio Portugués, porque Brasil en aquella época era del Imperio Portugués. La película pone contexto en el año 1750 y trata de unos jesuitas que suben arriba de la catarata de Iguazú y ahí funda una misión, la misión de San Carlos. Por eso se titula la película La Misión, que tiene como finalidad evangelizar a los indios guaraníes. Pero en medio de la película hay un acontecimiento político en el cual está el llamado Tratado de Madrid, en el cual pues una parte del territorio portugués se cede a la corona española a cambio de que parte del territorio español sea cedida a la corona de Portugal. En el imperio portugués se consentía la esclavitud, mientras en el territorio español la esclavitud estaba prohibida. Y para esto tiene que mediar un enviado del Papa, que es el cardenal Altamiro, que observa la obra de los jesuitas civilizadora, que consigue pues con los indios guaraníes pues puedan vivir de una manera mejor, muy distinta al estado salvaje que vivían antes, porque se convierten en cristianos, acuden a la iglesia, cultivan el campo, hacen la ganadería, fabrican artesanía y viven en viviendas dignas, en las cuales también hay escuelas, porque una de las labores de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, era pues fomentar la educación y extender la religión católica con todo las bondades que representa la religión católica. Y ahí el enviado del Papa, el cardenal Altimiro, pues acaba muy impresionado por los logros de la Compañía de Jesús de civilizar a los indios guaraníes. Pero bueno, los portugueses van de que hay que cumplir con el Tratado de Madrid y estos territorios de la misión tienen que pasar a manos de Portugal. Los jesuitas se oponen porque los jesuitas no están dispuestos a que se esclavice a los indios guaraníes. Pero para los intereses de los colonos portugueses cuenta el Tratado de Madrid, que pues incluye apoderarse también del territorio donde está enclavada la misión de San Carlos, y en cumplimiento del tratado pues inician una guerra contra los guaraníes. Una guerra que aunque se ve en la película el exterminio de los guaraníes y el abatimiento de los sacerdotes de jesuitas de la misión de San Carlos, pues la realidad sería que históricamente pues ocurriría una guerra de indios guaraníes, que eran los indios más numerosos de la zona, contra pues el imperio portugués. Una guerra que duraría unos cuantos años. Pero bueno, me interesaría hablaros de esta película, esta maravillosa película que ofrece una fotografía visual muy bonita, donde se puede apreciar las cataratas de Niágara, los poblados del siglo XVIII, cuando América era colonia del Imperio Portugués y Imperio Español, básicamente cómo vivía la gente de aquel tiempo,
cómo era la vida en aquel tiempo. Y la película también acompaña una banda musical que también es bastante buena. Además, el mensaje que transmite la película. El cardenal, el nuncio enviado por el Papa, pues también está viviendo un conflicto espiritual porque él antes también había sido jesuita y ha visto pues la labor de sus compañeros sacerdotes jesuitas que habían dado su fruto con evangelizar y civilizar a los indios guaraníes, de los cuales pues ya tienen educación, ya fabrican por ejemplo instrumentos musicales, pueden vivir de manera normal de la agricultura, de la ganadería y de la industria artesanal. Y esto pues es algo que le acaba de gustar porque representa una vida más digna, en contraposición con los portugueses, para los cuales la economía se sustenta con la esclavitud, la explotación de las plantaciones, la explotación de las minas. Para esto necesita la mano de obra esclava, fuera la africana, que importaban de otras colonias que tenían en África, o bien cazando nativos que ya habían en América, los salvajes, indios salvajes que todavía no estaban civilizados, y pues esclavizarlos. Pero bueno, antes os dejaré, como no os puedo dejar partes de la película, os voy a dejar algunos fotogramas de la película La Misión, porque esta película está muy difícil de encontrar por internet. Lo mismo fotografías, pero os dejo unas cuantas fotografías de la trama de esta película y luego hablamos del tema de la película, que es muy interesante. Bueno, pues esta película trata del tema del Imperio Español. El Imperio Español, ¿cómo se formó? Nos vayamos a un par de siglos más atrás. Colón está buscando la ruta de las especies para llegar a la India y conseguir el preciado material culinario, las especies, que entonces tenía mucho valor y era muy difícil de conseguir porque el Imperio Otomano se había reforzado, se había islamizado y había cortado lo que se llamaba la ruta de la seda, que es a través de la que llegaban las especies desde Asia, sobre todo desde la India, y estaba buscando otra ruta y convenció a los reyes católicos para que les financiaran la expedición y llegó hasta el Caribe, hasta las islas del Caribe. La primera isla que encontró fue una isla en que los indios que habían allí eran los taínos, que eran unos indios muy pacíficos, que tenían unas mujeres muy hermosas como modelos, y iban pues, solo tenían un taparrabo, se les veía la majestuosidad de las piernas redondeadas, los buenos pechos bien turgentes, las caras angelicales que tenían, las sonrisas que daban y la disposición de pues compartir lecho con los que habían venido, como lo que llamaban esta especie de casas flotantes, o sea, las carabelas de Colón. Y esto fue la primera fase, que entonces pues los españoles a través de Colón descubrieron América, pero lo primero que descubrieron fueron las islas, que se encontraron como unos indios muy pacíficos, muy acogedores. Aquello era prácticamente el paraíso, pero luego también exploraron otras islas que habían alrededores, porque todo el Caribe está lleno de islas, y descubrieron otro tipo de indios, que eran los caribes. Los caribes eran un tipo de indios caníbales,
que comían carne humana. Pero bueno, aparte de esto, pues encontraron una serie de cosas que despertó el interés de la monarquía española para pues seguir buscando la ruta de las especies y descubrir de qué había en aquellas tierras que se habían descubierto en aquellos confines del mundo. Y llegaron a la tierra firme, ya continente, más bien en las costas de México, de lo que es el actual México. Llegaron así a las costas donde está, por ejemplo, Belice, donde está Centroamérica, donde había, por ejemplo, la civilización de los mayas, que en aquel momento ya estaba como extinguido, a pesar de que había, pues, construían una serie de pirámides. Pero en el territorio un poquito más adentro descubrieron, pues, otra civilización, los aztecas o los mexicas, que la capital de este imperio indio, pues era impresionante. Era una ciudad mucho mejor estructurada, con calles mucho mejor ordenadas, mucho mejor hechas, y era una ciudad mucho más grande que cualquier ciudad de Europa y de España, y quedaron impresionados. Pero esta civilización, la de los mexicas o los aztecas, pues estaban influenciados por el canibalismo y hacían unos sacrificios a sus dioses y eran una sociedad jerarquizada, estructural, en la que arriba había una especie de aristocracia de los guerreros. Y en las bases, pues habían pues los pueblos que tenían esclavizados, que eran otros pueblos indios. Ahí había la esclavitud y se ofrecían sacrificios a sus dioses, que eran sacrificios humanos. Se les abría el pecho, estando vivo, para hacer el sacrificio humano, cogían una persona de otros pueblos y le abrían el pecho, le extraían el corazón y luego pues el resto de partes del cuerpo las troceaban y las arrojaban abajo de la alta pirámide, donde el resto del pueblo, el bajo pueblo de los indios, de los aztecas y mexicas, pues contemplaban el sacrificio. Y ahí, pues, brazos, piernas, partes del cuerpo troceadas, las lanzaban abajo para que se los comieran, porque tenían algo de canibalismo. Pero de la base, pues, había muchos pueblos indios que, como estaban esclavizados, se querían librar del maltrato y del yugo de la esclavitud, y se aliaron con, por ejemplo, uno de los conquistadores que vino, que fue Hernán Cortés. Hernán Cortés era una persona muy culta, que había estudiado, había ido a la universidad, tenía amplios conocimientos militares y aparte la experiencia de los militares españoles, que con 8 años de guerra civil y con las recientes guerras de la toma de Granada y las batallas que tuvieron que librar en suelo italiano. Los españoles eran maestros de la guerra, que aliados con los indios que habían esclavizados, pues acabaron sometiendo el imperio mexica o el imperio azteca. Y bueno, pues le dijeron al rey de España, que primero los reyes católicos y luego el emperador Carlos I, nieto de los reyes católicos, que bueno, pues que allí había mucha riqueza, que nos teníamos que apoderar de estas tierras, a pesar de que no haber encontrado la ruta de las especies. Y bueno, el emperador Carlos estuvo de acuerdo con esto. Dijo, bueno, vamos a colonizar estos nuevos territorios para España y vamos a poner las encomiendas. Las encomiendas significaba, por ejemplo, que un español que emigraba a América para colonizarla, pues se adueñaba de toda una finca muy grande que podía ser prácticamente toda una comarca y en algunos casos casi una provincia. Las encomiendas. La misión que tenía con la encomienda era que, pues, a los nativos que hubieran por allí había que civilizarlos, había que evangelizarlos, es decir, formarlos para la religión católica y, pues, enseñarles a vivir de manera más civilizada porque estaban viviendo en forma salvaje. Y entonces, con la encomienda, los primeros descubridores, los primeros emigrantes españoles que fueron al nuevo imperio español, pues pusieron a los indios a trabajar y también los evangelizaron. Y para esto no solo era que tuvieran que mandar distintos profesionales,
sea, distintos españoles que dominaran variedad de oficio, fueran de la agricultura, de la ganadería, de la artesanía, de la industria que hubiera en aquella época, sino también enviar miembros del clero, capellanes, curas, sacerdotes, diferentes compañías religiosas, como por ejemplo los dominicos, los agustinos, las carmelitas, la Compañía de Jesús, que es la que pues vamos a ver en esta película de la misión. Y en esto también los conquistadores españoles pues ya se desplazaron más al sur y conquistaron el imperio inca, que tenía otro tanto de lo mismo. Había otro tipo de indios allí, los incas, que también eran civilización y tenían al resto de pueblos indios esclavizados. Y más abajo, tirando a Argentina, Bolivia, Paraguay, a la parte sur de Brasil, estaban los guaraníes, que son el pueblo indio que pues aparece en la película. Fueron varios españoles a colonizar y a conquistar todos estos territorios. Tenemos a Hernán Cortés, tenemos a Almagro, tenemos a Pizarro, tenemos a Pedro de Valdivia, que acaba conquistando Chile. Tenemos a Lope de Aguirre, en la película Aguirre o la cólera de Dios, que era pues una persona que la daban por loco, una persona de muy mal genio, muy irascible, que aparte de esto, pues por esta razón, porque se cabraba con mucha fuerza, era muy irascible, era una persona muy agresiva, pues no contaba con las simpatías de su séquito y que se adentró en el Amazonas adentro y que escribió una carta a Felipe II, pues exponiendo lo que realmente estaban haciendo los conquistadores y los curas, que se estaban apoderando de inmensidad de territorios, que a los indios los trataban como esclavos, que no se cumplían las leyes de India. Y bueno, pues este tipo de noticias que ocurrían en el Imperio Español llegaba a los reyes. Hernán Cortés, las cartas de Hernán Cortés a Carlos I de España, creo que ocupan todo un libro así de grueso. Había mucha correspondencia de Hernán Cortés al rey Carlos I de España y del resto de conquistadores también a su hijo, el rey Felipe II. Bueno, pues hay que colonizar todo este imperio inmenso, con muchas riquezas, y hay que evangelizarlos. Y había por ahí unos 40, 50 años después del descubrimiento de América, un vasco español que se llamaba Ignacio de Loyola. Era una persona que había estudiado. Era en minoría la gente que estudiaba porque ciertamente también había mucho analfabetismo, pero la gente que estudiaba adquiría muy buena formación y pensó que en su faceta de católico pues estaba pues tender la educación, porque la educación es algo muy importante en la vida de las personas. Lo de la educación ya pues estaba, digamos, en manos de la Iglesia y fundó la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús era una orden religiosa cuya finalidad era convertir a los nativos al cristianismo, a la religión católica, enseñarles creando escuelas y universidades y enseñarles también a trabajar creando industrias. Y en esto pues se hicieron lo que se llamaban las misiones. Las misiones era pues crear un enclave en algún lugar del Imperio Español, porque se crearon muchos sitios, y allí pues se fundaban iglesias, se construían iglesias, se construían viviendas, porque no tenemos que olvidar que los indios, muchos todavía estaban viviendo en la edad de piedra, aunque los aztecas, los mexicas, los mayas o los incas eran civilización que construían cosas bonitas, por ejemplo, calendario solar, que era redondo, unas edificaciones impresionantes, tenían conocimientos de agricultura y de ganadería, pues tampoco eran todos los civilizados que se podían esperar, porque bueno, aunque algunos tenían una forma de escritura, por ejemplo, la rueda no la conocían, aunque se han encontrado calendarios solares, pues la rueda no la conocían.
Y así eran las esculturas que no eran como tan perfeccionadas como las esculturas griegas o romanas o las esculturas del Renacimiento. Pero bueno, no era pues una figura cualquiera. Ya pues indicaba cierto avance de civilización. Pero esto no deja de exponer que los indios no eran del todo civilizados. Y para esto pues fueron sobre todo, no eran civilizados y vivían en estado salvaje los indios que estaban en la base social más baja. Y luego no hablamos los que vivían pues en las selvas, en las montañas, en lugares aislados donde no llegaba la civilización. Entonces, una de las funciones de la Compañía de Jesús fue pues crear misiones, hacer obra misionera, es decir, un enclave misionero que lo primero, la iglesia, lo segundo, la escuela o la universidad, porque en todo el Imperio Español se crearon muchas universidades, y luego los talleres de aprender pues oficios, industria, y también enseñar pues agricultura y la ganadería, como los indios, los nativos que estaban en la selva o las montañas o los bosques, todavía vivían en la edad de piedra, pues de recolectores y cazadores, como se define a los hombres primitivos, pasaron a agricultores y ganaderos, también para sobrevivir. Y las misiones también estaban en esto. Y también para hacer, pues, viviendas dignas, con intimidad, viviendas bien hechas. Es lo que necesita el ser humano para vivir con cierta dignidad. Y muchas de estas misiones dieron lugar a las futuras ciudades de todo el Imperio Español. Ciudades que llegarían a tal nivel de crecimiento que superarían en población y en riqueza a muchas pues otras ciudades que había en Europa. Y bueno, entre las muchas cartas que se estaba escribiendo los de la encomienda, los colonizadores españoles, los criollos, a los reyes de España, pues decían que, vaya, pues que los portugueses pueden esclavizar a los nativos. Los portugueses están importando esclavos negros de África a su territorio americano del Imperio Portugués, fundamentalmente en Brasil. Pues esto hace que su economía pues prospere poco más, porque en territorio español, como no está consentida la esclavitud, los indios son muy vagos, trabajan muy poco, no se aplican y por tanto hay que tratarlos como esclavos. Pero bueno, algunos momentos que se toleró un poquito la esclavitud en el Imperio Español, pero la inmensa mayoría de las veces no se consentía esta esclavitud, porque las leyes españolas eran así. Pero a pesar de esto, pues también para civilizarse los indios aprendieron a trabajar sin necesidad de esclavitud. Entonces, esta película, lo que se está planteando en esta película es que los dos imperios, el español y el portugués, fueron evolucionando y los portugueses crearon la ciudad de Sacramento, que es donde está actualmente la República de Uruguay y que tiene mucha vista como Argentina. Entonces, pues se estaba disputando porque ¿qué coño está haciendo una ciudad Sacramento ya dentro del territorio español? Porque Uruguay, buena parte de Uruguay era territorio español y una parte pequeñita de Uruguay era territorio portugués. Pues bueno, por ahí en el año 1550 o un poquito más, que es cuando en el contexto que se está metiendo la película, ya se había firmado el Tratado de Madrid, en la cual pues lo que es Sacramento y los territorios de Uruguay que estaban en manos de los portugueses se les da a España a cambio de algunos territorios que hay por la zona donde están las cataratas de Iguazú para los portugueses. Y aquí nos pilla pues que la misión de San Carlos, las que interpreta pues Jeremy Irons con el papel del padre Gabriel, que es el fundador de esta misión, pues tendría que pasar en manos de Portugal. Pero al padre Gabriel, digamos, el líder de la misión de San Carlos, no está de acuerdo que su misión pase a manos de Portugal, porque los indios guaraníes pasarían a ser esclavizados. Entonces, aquí hay una disputa de territorio. Y entre medio están los jesuitas, pero los jesuitas son una orden religiosa católica,
y no hay que olvidar que tanto Portugal como España son católicos. Y al Papa, al Santo Padre, nunca le han gustado los conflictos entre países católicos. Y para, pues, mediar en esta disputa, envía a un cardenal, a un nuncio, al cardenal Altamiro, que es el que sale en la película. Y bueno, va ahí, ¿qué está pasando aquí? Los portugueses dicen, pues tenemos el Tratado de Madrid y allí donde está la misión de San Carlos, en los altos de las cataratas de Iguazú, pues el padre Gabriel no nos quiere entregar la misión y tampoco los indios guaraníes. Y bueno, entonces el cardenal, reunido en asamblea en el poblado este que tienen al lado, que es dentro de zona portuguesa, pues le pregunta a los capellanes, a los jesuitas de la misión de San Carlos, que qué coño está pasando por aquí. Y bueno, pues le dicen que los indios guaraníes ya han sido civilizados, saben tocar muy bien la flauta, les enseña las plantaciones para que vean cómo cultivan pues la tierra, cómo crían el ganado, qué fabrican en los talleres, cómo hablan, cómo viven. O sea que ya los indios guaraníes en la misión de San Carlos ya eran indios civilizados. Pero esto los portugueses no están de acuerdo. Pero claro, al enviado del Papa, pues le pesa mucho porque hay una parte de la película en la que va diciendo que antes también había sido jesuita y sabe que la misión de los jesuitas es civilizar, convertir a la fe de Cristo, enseñarles a trabajar y enseñarles pues las bondades de la religión católica, que es el amor. Y bueno, pues le sabe muy mal porque él está dando la razón al padre Gabriel, pero les dice, bueno, no les dice exactamente, pero les está exigiendo que tienen que entregar este territorio a Portugal, porque así lo han decidido los reyes de Portugal y los reyes de España. O sea, ha sido una decisión política. Y claro, los jesuitas de la misión de San Carlos, que los interpreta pues Jeremy Irons, perdón, que es el padre Gabriel, o Robert De Niro, que hace el papel de Rodrigo Mendoza, un ex traficante de esclavos, un ex cazador de esclavos que pues pasa por una crisis religiosa porque su hermano tiene relaciones con la que él quería como su futura esposa. Y en una disputa lo acaba apuñalando, lo acaba matando. Y tiene este sufrimiento y al final acaba por convertirse en un jesuita. Y en la película se le ve que para llegar arriba, en la parte de arriba de las cataratas de Iguazú, pues en toda una red muy grande, lleva todo su armamento de, digamos, la coraza, la espada, y todo lo que se necesita, pues, para ser un combatiente, que se le cae varias veces, pero obstinado la sigue llevando para arriba. Pero bueno, se hace jesuita. Y ahí en los indios, estas armas que tiene, como lo ve, señal de violencia, como sabe que se usa para la caza de esclavos, pues lo lanzan allá al río. Pero bueno, cuando sucede el episodio este, de que ya se obliga a entregar la misión a la corona de Portugal, pues basta ya una guerra. Se resisten los jesuitas, se resisten los indios guaraníes. Está ya esta guerra, que es lo que se ve en la parte final de la película, en la cual soldados coloniales portugueses se acaban pues apoderando de la misión de San Carlos, que la acaban incendiando y acaban matando a los indios. Pero bueno, ¿por qué se resistía el padre Gabriel? Y también tengo que decir que en esta película también fue de las primeras que hizo Liam Neeson, el famoso actor que hizo, por ejemplo, La lista de Schindler, y últimamente Tolkien, últimamente está haciendo ya muchas películas de acción en las que se está quejando de que ya es mayor y ya no está para estos trotes de hacer películas de acción. Pero en la película Misión hace también el papel de un sacerdote jesuita que también participa en la labor misionera. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de la película es que sale un momento, que no sé si es por parte del padre Gabriel, en la que
está explicada la filosofía de los jesuitas, de la misión, es decir, enseñar a los indios, civilizarlos, hacer que tengan una vida más digna, que sean devotos de Dios, porque la felicidad, la bondad es Dios. Y sale unas palabras que me recordaron mucho las de San Pablo, las escribió la Biblia, y es una palabra que se está utilizando mucho, que habla del amor, que se está utilizando mucho, por ejemplo, cuando se ofician en las bodas. Y ahora la quiero leer porque me acuerdo que esta fue la frase de la película, que sonó en algunos momentos de la película, y que es lo que da a entender por qué razón, pues, se civilizó a los indios guaraníes. ¿Por qué no se quería entregar la misión de San Carlos a Portugal? Porque ya se temía que iban a esclavizar a los guaraníes, lo cual iban a llevar una vida inhumana y no acorde con lo que predicó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí la famosa frase de San Pablo, que esto sale en la película, pero sale de manera más resumida, dice lo siguiente. Es una de las cartas a los Corintios de San Pablo. Dice lo siguiente. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso. No es jactancioso. No es arrogante. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto es el amor según San Pablo. Y entonces, esto es, digamos, casi podríamos decir el lema, la base en la cual, pues, la razón de ser de la misión, que hay que llevar amor. El amor es todo. Cuando hay amor, se aprende, no se siente rencor, no se siente codicia, se ayuda, se lucha por mejorar, se es solidario. Esto es como el amor, y estas son eran las palabras de San Pablo definiendo el amor. Y esto salió en algún momento de la película que expone las razones por las cuales está allí la misión de San Carlos. Claro, se trata de civilizar a los indios, pero es posible que muchos estéis pensando que los indios eran salvajes, eran retrasados. Y pensar que los indios salvajes también pueden ser muy crueles. En una de las asambleas esta, donde está el nuncio papal, el cardenal Altimiro, hay uno de los colonizadores portugueses, una de las autoridades portugueses, que después de oír cómo tocaba la flauta, el indio, el chico, el niño indio, pues se va ahí, lo coge de malas maneras y dice que son los salvajes, porque no podemos olvidar que los indios allí eran caníbales, se hacían la guerra entre sí, eran inhumanos, pues practicaban sacrificios humanos, abrían el pecho y arrancaban el corazón vivo. Esto eran salvajadas, eran crueldades, y esto estaba en los indios y lo quiso dar a entender el portugués. Pero no podemos menospreciar incluso a quienes consideremos los más ignorantes, porque los indios guaraníes tenían unas flechas que tenían un veneno que si te alcanzaba te mataba, o tenían unos dardos como una especie de, como una cerbatana, que era como un tubo largo que se soplaba con fuerza. Se soplaba y alcanzaba el dardo, y era un dardo envenenado. Y este dardo mataba, era un veneno muy efectivo. Y de esto se habían quejado mucho los conquistadores, pero como es que los indios, siendo tan ignorantes, tan salvajes, tan retrasados, tenían como arma un veneno, que lo conocían muy bien, porque este veneno se hacía a base de venenos que tenían animales. Por ejemplo, las serpientes, sabéis que si os pica una serpiente venenosa, os puede matar. Habían reptiles venenosos, una especie de sapos, porque allí había muchas especies nuevas de animales. Habían plantas venenosas, porque allí había muchas pues, especies de plantas en la selva y en los bosques. Entonces los indios conocían estos venenos,
era un secreto, y era un secreto que pasaba de generación en generación. Y en principio estos indios lo utilizaban para la caza. Disparaban unas flechas o un dardo en silencio, como un dardo, lo alcanzaban el animal pues sufría unas convulsiones, se moría enseguida por culpa de este atroz veneno que provocaba mucho sufrimiento en el cuerpo, y entonces ya tenían alimento para comer. Y bueno, pues no se puede menospreciar a los guaraníes que conocían este veneno. Cuando los españoles tenían los arcabuces y ya entrado en el siglo XVIII, como se ve en esta película, pues ya tenían fusiles, tenían pues, eran como unos cañones en miniatura que se le ponía una bola de plomo, un poco de pólvora, se les disparaba y ya mataba, o los cañones. O sea que tenían mejores, los europeos, los españoles, tenían mejores armas que los indios, aunque la ventaja de los indios eran pues que en estas flechas pues, tenían este veneno con cual herir y pues matar enseguida. Y esta es una de las ventajas que tenían. O sea que quiero decir que no se puede menospreciar a determinados pueblos que aunque no sean civilizados, aunque no estén incluidos, aunque no tengan educación, pues hay cosas que saben. Porque algunos de sus conquistadores españoles también hablaban de que también tenían el antídoto contra estos venenos. Una de las cartas que se escribieron a los reyes de España por parte de los conquistadores era que cuando te alcanzaba un dardo o te alcanzaba una flecha de estas, pues tenían que llevar una especie de anzuelo como de pescar, que solo tenían que clavar dentro de la carne donde te había dado el dardo, levantarlo y como un cuchillo cortar la carne levantada, que era en donde pues había alcanzado el dardo como veneno. Y luego se tenían que poner una especie de grasa, no sé si de qué grasa animal, en la carne arrancada, te la tenías que poner pues para poder curarte. Y esto en algunos casos solía ser efectivo, o si no, lo otro que hacían era, una vez que arrancaban la parte de la carne que donde te había alcanzado el dardo con veneno, pues como un cuchillo a rojo vivo, quemarte la piel para desinfectar todo con este quemado. Y esto es una cosa de la que también pues se les escribió a los reyes de España. Quiero decir que los indios, aparte de conocer venenos, también conocían antídotos de estos venenos. Bueno, la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús creó muchas misiones, muchas universidades, muchas escuelas, muchas industrias y se adueñó de muchas extensiones de terreno, predicando todas las bondades de la religión católica, como les he puesto esto del amor, de esta carta de San Pablo a los Corintios. El amor es todo. Cuando hacen las cosas con amor, se supone que las cosas se hacen bien. Pues bueno, la Compañía de Jesús se hizo muy rica, se enriqueció mucho, porque de los talleres, de las industrias, de las universidades y de las donaciones de los fieles, de los creyentes, pues había hecho mucho dinero. Y esto pues a los reyes no les pareció una buena idea. Y luego con lo que ocurría en el resto de Europa, de que empezaban a florecer las ideas de la Ilustración. Estamos hablando pues ya de un tiempo un poco más pretérito, anterior a la Revolución Francesa y un poquito anterior a lo que ya empezaría a denominarse el despotismo ilustrado, con las ideas de la Ilustración, con la creación de la enciclopedia que abarcaba todos los saberes de la época, porque en esta película se sitúa más o menos en 1750. Bueno, pues que los jesuitas se habían hecho muy ricos por su acción pues misionera. Y esto no le gustaba a los reyes, que al final pues aprovecharon disputas como estas, como las de estas del Tratado de Madrid, como estas que se exponen en la película La Misión, y pues al final pues los reyes de determinados países decidieron la expulsión de la Compañía de Jesús. Ya no querían más Compañía de Jesús porque les hacía la competencia política y económica. Y esto era un peligro para la monarquía. Pero no tenemos que olvidar que hasta que los jesuitas no fueron expulsados del Imperio Español,
todo el Imperio Español vivía una etapa de notable prosperidad económica. Había ciudades muy grandes, muy bonitas. Había gente que tenía mansiones. La gente normal tenía casas que estaban bastante bien. Todo el mundo vivía bastante bien. Había mucha gente culta gracias a las escuelas y universidades, en comparación con otras partes del mundo. Y la economía iba muy bien, sobre todo en la parte del Imperio Español. Pero bueno, ocurrió luego más tarde que, ya sabéis, de la independencia de Estados Unidos, que en las 13 colonias de Inglaterra que estaban en la costa este de Estados Unidos, pues no querían pagar impuestos a la metrópoli sobre el té y se quisieron independizar. Pues en el Imperio Español también hubieron algunos criollos, algunas gentes con poder que pensaron, bueno, pues nosotros podemos hacer lo mismo con España, que en algún momento España estaba viviendo la guerra de la independencia, estaba muy debilitada y dividida, y se quisieron separar del resto del Imperio Español. Pero es casualidad que cuando España pertenecía al Imperio Español, cuando el Imperio Español, con todo el Imperio Español, pertenecía a la corona de España, a España, pues prosperaba, la economía iba muy bien, había paz, había justicia, o sea que era la parte del mundo que mejor se vivía. Cuando se independizaron, pues dejaron de ir bien, la economía se fue a pique y en los 2 siglos aproximadamente que el Imperio Español en América se independizó, pues no ha dado señas de pues que prosperaran, que llegaran a ser los primeros en el mundo. Bueno, pues estas son pues contradicciones históricas. Algo debía de estar pasando. Bueno, pues nada más, que esta es parte de la historia, es lo que me hizo pensar que los ideales de la bondad contra las ideas de la inhumanidad, de la esclavitud, de la explotación. La religión católica tiene cosas muy buenas porque los jesuitas, lo que decía Jesús, amaos los unos a los otros como yo os he amado. O sea que el amor no es todo, aunque mucha gente no logra entenderlo. Por ahí, después de la guerra de la independencia en España, pues parece que el Papa pues había vuelto a restablecer la compañía de Jesús, porque incluso desde el mismo papado no solo se había ordenado la expulsión de la compañía de Jesús, sino que se disolviera. Y los jesuitas que estaban extendidos por el mundo, pues se tuvieron que ir a lo que entonces eran los estados pontificios o en Cerdeña, pero la iniciativa no prosperó. Pero luego se levantó la provisión contra la compañía de Jesús y desde, pues, digamos, cuando se terminó la guerra de la independencia, se volvieron a extender por todo el mundo en acciones misioneras. Fueron misioneros jesuitas a África, a Asia, incluso otra vez a América, donde pues ahí continuaron con la labor educativa, con la labor de convertir al cristianismo a estos otros pueblos que no eran de religión católica, con la labor de enseñarles a trabajar, dejando excepción el caso de Juan Bosco, que fue pues el religioso que miró de que los pobres tuvieran oficio. Y fijaos una cosa, de todos los papas, el único papa que había sido jesuita es el actual papa, el Papa Francisco I. Los religiosos de la Compañía de Jesús son más unos religiosos más de educación. Y la educación significa ser un poco más abiertos. Y se diferencian pues de otros católicos, de otros órdenes religiosas, porque no hay que olvidar que algunas otras religiones, algunas otras órdenes religiosas, pues que iban con otros propósitos, pues fueron cómplices, por ejemplo, con la Inquisición. Que la Inquisición no fue algo que se diera en demasía y se compara con pues la caza de brujas o las inquisiciones de otros países como Inglaterra, Alemania, demás países de Europa. Y bueno, y en cuanto al tema de los indios
o el exterminio de los indios, la reina católica hizo las leyes de India en las que tenían que respetar a los indígenas, que eran súbditos de la corona de España igual que el resto de los ciudadanos españoles, que se les tenía que tratar con cariño y con respeto. E incluso también recomendaba pues las bodas entre indios y españoles, que dio lugar a un mestizaje, a los mestizos. Incluso las bodas entre españoles y negros, que dio lugar a los mulatos. Y entre indios y negros, que dio lugar a otro tipo de mezcla que ahora tampoco no sé el nombre que tenían. Pero bueno, pues bastantes indios fueron diezmados, sobre todo en Estados Unidos, de los cuales quedan muy pocos indios, mientras que en el resto de lo que era el Imperio Español hay bastantes mestizos y bastantes indios, porque no fueron exterminados del todo, porque fueron obligados a que se les respetaran. Los que se exterminaron fueron pues los muertos en las guerras de los conquistadores contra el Imperio Inca o contra el Imperio Azteca, o la conquista pues a los quechuas de Chile, o los que había por la zona de Argentina, o los que había en la selva, los guaraníes, por ejemplo. Y una de las cosas que diezmó mucho a los indios fueron las enfermedades que se trajeron los españoles, los europeos. Enfermedades tales como la viruela, diversidad de enfermedades, porque tened en cuenta una cosa: en Europa, más o menos un siglo antes de que se conquistara América, se descubriera América buscando la ruta de las especies, había habido la peste negra, y la peste negra había matado entre una tercera parte y la mitad de la población de toda Europa. Entonces la población que sobrevivió a la peste negra pues eran las físicamente más resistentes, que ya habían desarrollado más los anticuerpos. Por esto los españoles, que sobrevivientes de esta peste de siglo antes, pues al llegar a América estaban más inmunizados de enfermedades, aunque las llevara encima, y los indios no estaban inmunizados de estas enfermedades, y por esto muchos morían de viruela. Moría más gente de enfermedades que no de las guerras que hubieran entre los conquistadores y los indios salvajes que hubieron por ahí y que tuvieron que someterse a la corona española con las enmiendas y con las labores misioneras de evangelización. Pero pensar que a los indios les iba muy bien pues pasar a ser civilizados, porque vivían las enormes dificultades de la Edad de Piedra, y viviendo ya de lo que se consideraba civilizado en aquella época era mucho mejor. Vivir en viviendas, vivir en ciudades, que haya mercados de compra-venta, que haya médicos, que haya educación, que se pueda aprender y que ayude a ser mucho mejores con los preceptos morales que acompañaba la religión. Es decir, que en parte los indios agradecieron que vinieran los conquistadores, porque si no hubieran seguido la Edad de Piedra, hubieran seguido con la esclavitud, hubieran seguido con los terribles sufrimientos humanos. Y bueno, pues todo esto es lo que me hizo pensar la película La Misión, que os la recomiendo. Y habiendo sido muy difícil encontrarla por internet, afortunadamente la he encontrado en YouTube, de la cual os voy a dejar unos enlaces. Las imágenes, por si no las veis demasiado bien, si cogéis la versión inglesa, por lo menos podéis utilizar un subtitulado y podéis quizás ver una película mejor. Pero bueno, os voy a dejar dos películas de La Misión y pues miráis la que os parezca mejor visualmente, la inglesa como subtitulado o la otra ya hablando en español. Bueno amigos, pues es que les quería hablar de esta película y que me hizo recordar hitos históricos que tenemos en España como América, porque el tema del Imperio Español es algo de lo que no se habla mucho. Y se tendría que hablar también de todo lo positivo que representó el Imperio Español en cuanto a civilización, en cuanto a lo que aportaron los jesuitas, en cuanto a lo que no se consentía la esclavitud. Había más derechos humanos en aquella época de los que podían haber en el resto del mundo. Y sobre todo, lo que quedó lo mejor de nosotros, la lengua española. Y gracias a esto hay unas poco más de 20 naciones
que hablan español, sobre todo en América, y que son más de 300, quizás ya son 400 millones de españoles, incluso prácticamente la mitad de Estados Unidos, que también había formado parte del Imperio Español. Bueno amigos, pues película de hace ya casi 40 años, que la filmaron Jeremy Irons, Robert De Niro y Liam Neeson, actores que con el paso del tiempo acabarían haciendo bastantes películas buenas y la fama se les iría incrementando. Y recordar lo importante que era la película y lo muy buena, lo muy bonita que de toda la fotografía y el argumento y el mensaje que quiere expresar. Lo interesante del mensaje que quiere expresar, que incluso en su momento, cuando se estrenó la película, la fueron a ver los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, hace ya casi 40 años. Bueno amigos, que tengáis muy buenas felices Navidades y hasta el próximo vídeo.